Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Energías del Universo con Carlos Tun desde Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre, voy a sugerir que le des like a este programa, sí señor, si te gusta, y recomendarle a un amigo, un colega, un compañero, a alguien que le pueda interesar. También voy a mandar muchos agradecimientos a toda esa gente que se incorpora al canal desde distintos lugares del mundo, desde Panamá, desde Estados Unidos, sí señor, desde Salvador, por ahí tengo gente que se conecta, Colombia, Argentina, Brasil, muchísimas gracias, Chile, España, Portugal, gracias a todos. Y bueno, recuerden entonces que puedes mandar tu mensaje, puedes mandar tu sugerencia, tu consulta a través de este canal. Abajo vas a ver que tiene una caja de mensajes que puedes escribir, nosotros te vamos a contestar. Muchísimas gracias por tus sugerencias. Y vamos a presentar a una colega, se trata, y paisana, se trata de Catherine Gómez Méndez. Ella es astróloga, tarotista, terapeuta holística integral. Ella es de acá de Venezuela, en este momento nos va a hablar desde Miami. El tema que escogió para todos ustedes se trata de las heridas de Quirón. Sí, señor, pero pierdas, heridas de Quirón. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Hola, señorito Carlos Dun, aquí feliz de estar en tu programa, de sentir un poquito de mi tierra a través de las distancias que nos separan, pero cerquita de corazón. Gracias por esta invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Sé que estás por allá por Miami, quizás con muchas cosas que hacer, bueno, y hay un tiempito para todo. Este tema que escogiste, Kate, de lo que es Quirón. Tú sabes que antes los astrólogos no tomaban en cuenta Quirón, ¿no? De un momento para acá, yo diría de 10 años más o menos, están preocupando mucho por Quirón. Y se preocupan Quirón por la cantidad de enfermedades nuevas que hay con la pandemia, el COVID, todas estas cosas, ¿no? Y como que le han dado su justo valor a Quirón. Algunos querían que Quirón fuera el planeta regente de Virgo, pero eso no cuajó mucho, ¿no? Entonces, tenemos a Quirón como que ese sanador herido, donde hay que sanar las heridas y donde nosotros podemos estar atentos de lo que Quirón nos puede ofrecer. Entonces, háblanos un poco de ello. Fíjate que cuando dices eso es cierto. Quirón se dejó siempre como muy de lado y se observaban otras cosas que quizás eran más relevantes en la carta. Conforme fueron pasando los tiempos, se dieron cuenta que Quirón pertenecía y que él estaba buscando como un espacio y que en medio de uno y otro, él simplemente quería como mostrarse y mostrar que era necesario ser visto. Cuando por fin todos pasamos esa mirada hacia Quirón, observamos que hace aspectos muy importantes en la parte de las personas a nivel profundo, desde eso que no es tan visible, pero que definitivamente está dentro de cada uno de nosotros, y son esas heridas sin sanar. Además de que no solamente habla desde la parte personal, sino también habla de todo eso que se manifiesta a través de enfermedades o de situaciones que no son tan bonitas y sutiles en nuestra vida, pero que si nos permitimos verla, podemos resolverla, sobre todo a través de la aceptación. Porque si bien es cierto, estos tiempos nos hablan de que no hay nada que sanar, de que todo lo que hemos vivido nos ha permitido llegar a donde estamos, a cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestro ego nos impide ver con absoluta certeza que ese dolor o ese sufrimiento que definitivamente vivimos a través de nuestra infancia y que seguimos como indagando o mostrando a medida que vamos creciendo, pues sencillamente es lo que nos permite ser más humanos y conectarnos de cierto modo con esa divinidad que ya somos. Para mí eso es Quirón en esa carta natal. El sanador herido que se oculta dentro de cada uno de nosotros, ese maestro interior que todos poseemos. Porque si bien es cierto, y tú que eres fabuloso en mitología, sabes cuál es la historia de Quirón a través de la mitología y cómo eso representa como un espejo, como una muestra de lo que es Quirón en nuestra vida. Ahora, fíjate que no por casualidad las cosas suceden, ¿no? Yo hace un mes exactamente, el 24 de julio, tuve un percance de salud bastante serio, ¿no?
Entonces, casualidad, el Mercurio, que es el regente de mi casa 6, está justamente en oposición a mi Quirón, ¿eh? En ese día, ¿no? Mercurio En opuesto ese a tránsito. Quirón, ese tránsito, sí. Y es el regente de mi casa 6, y justamente, El de la salud. sí, es de la salud. Entonces tuve problemas yo serios con la cuestión de la salud. Ahora, sí, se me diagnosticó un diabetes, entonces, bueno, eso me puso a mí, y una diabetes no cualquiera, Alerta. una diabetes de más de 560, ¿verdad? Wow. Muy, eso no es muy usual, ¿no? Bueno, total que No. superamos la situación. Bueno, eso hace Quirón, sí. Carlos, eso hace Quirón. Quirón hace que lo inusual sea visto. ¿Y a través de qué ojos lo podemos ver? Entonces, si él es el que viene a sanar o a enseñarnos cómo ser los maestros de nuestra propia vida, no solo desde el punto, por supuesto, desde el punto de vista de la salud, de la ciencia, de lo que ya existe, pero también desde lo espiritual, ¿qué me está mostrando? Si él, por ejemplo, si en ese caso que nos expone ya visible, casa 6, oposición a Mercurio, bueno, entonces, ¿hacia dónde está mi comunicación? ¿Qué necesito comunicarme a mí mismo? ¿Qué tanto amor le estoy dando a mi trabajo? ¿O qué tanto estoy entregando? Porque Quirón siempre es quien entrega mucho, o dónde, en qué área de nuestra vida estamos entregando y estamos perdiendo ese equilibrio. Entonces, más allá de la estructura que existe, que por supuesto es válida, desde el lado emocional y sentimental, ¿cómo lo estamos manejando? ¿Cómo lo estamos viviendo desde nuestro nacimiento? Porque ese mapa no cambia, y desde ese tránsito que nos anuncia viene algo difícil. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Por eso es que yo pienso que tanto la carta de tránsitos como el retorno solar, como esa carta de nacimiento, nos entrega una información, pero ¿qué hacemos con esa información para mejorar nuestra vida? Definitivamente ahí Quirón sí juega un papel muy importante, por lo menos en mi caso. Recuerdo cuando empezamos las clases, y yo siempre digo que la astrología es como ese libro que uno llega y sí, quiero aprender porque quiero saber más, pero realmente ¿cuál es la búsqueda que te está llevando a saber más? Tu propia historia, tu propia vida. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida Quirón está siendo ese maestro y no le estás dando el permiso? Porque definitivamente ese autodescubrimiento solo depende de cuando nos damos el permiso de apartar un poquitico el ego y decir, ok, es cierto, tengo que aceptar esta situación que estoy viviendo, en este caso, esta situación de enfermedad, y qué voy a hacer con ella, cómo lo voy a manejar. Nos podemos tirar al dolor o enfrentarnos a vencerla o a ser la mejor amiga de nosotros. ¿Qué nos viene a enseñar? Ahí entra Mercurio también, justamente, deliberando, tomando en cuenta muchas cosas, poniéndome al día de esta ignorancia, pues, de lo que se trata esta terrible enfermedad y cómo manejarla, ¿no? Entonces, sí, justamente es lo que Quirón en ese momento me anunciaba, ¿no? Conforme esto pasa, hay mucha gente que se preocupa cuando Quirón está en casa 12 o cuando tiene a Quirón en la casa de la salud, y mucho más cuando tiene a Quirón en casa 8. Ajá, ¿por qué esto? Fíjate que ahora que tocas ese punto, mi Quirón natal está en casa 12. Entonces, cuando empiezo a indagar sobre esas heridas que nos sanan y lo consigo a través de la astrología, en mi caso, por otros aspectos, hablaba de pérdidas emocionales que afectaban mucho mi esencia. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a un Quirón en casa 12? Porque la casa 12 es esa casa, además del karma, también una casa que nos invita a transformarnos desde lo que ya conocemos, pero también desde lo desconocido. Entonces es encontrarte con una información que desconoces, pero que vas a vivir y no tienes las herramientas quizás en el momento en el que eso se active. Por eso Quirón es tan temido en la casa 12, además de que nos habla también de esas enfermedades ocultas. Si no es así, pues me corriges. Entonces, hay que estar muy pendiente con un Quirón en casa 12 en cuanto a la salud y también en cuanto a las pérdidas emocionales que vivamos, si tiene alguna conjunción, claro, quizás con el sol o con la luna. Y en la casa número 8, cuando Quirón hace un aspecto importante de la casa número 8, he descubierto a través de las cartas que he tenido la oportunidad de vivir o de tener en mis manos, que hace mucho énfasis con la ancestralidad,
con nuestros ancestros, con nuestra raíz. Entonces también nos está mostrando temas económicos, pero también nos está mostrando temas desde nuestra sexualidad y sensualidad. Y aparte de todo eso, nos está mostrando qué problemas no resueltos o qué secretos ocultos hay en nuestro clan familiar y por qué está esa carga sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Cómo nos duele o cómo hemos venido trabajando ese maestro interior desde ese ancestro o desde eso que estamos viviendo a través de esa casa 8, con ese Quirón en casa 8, también de lo que tengo que desprenderme? Y el ser humano, pues es humano y no sabemos cómo desprendernos de aquello que nos hace tóxica la vida. Entonces, ese Quirón en 12 y en 2, que también me dijiste en casa 2 también, ese Quirón en casa 2 también representa mucho el valor, ¿verdad? Porque bueno, la casa 2 es la casa que rige Tauro. Independientemente de los tránsitos o de los aspectos que estén allí, ese Quirón en 2 nos muestra, primero, el valor propio. ¿Cómo estoy dándome el valor propio? ¿Cómo acepto mi cuerpo, mi imagen? ¿Cómo la estoy proyectando? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo cuido de mí? Pero también cómo cuido mis bienes o qué tan amante del dinero soy o qué tan desprendido del dinero soy. Ahí donde está Quirón no hay equilibrio. El equilibrio tenemos que buscarlo nosotros. Y siempre pueden pasar heridas, ¿no? Con esto de que se pierde dinero y la gente se angustia por esto, llegan, se deprime, llegan las enfermedades. Bueno, Quirón va a hacer lo suyo. Vamos a repasarlo aprovechando que a la gente le podría interesar bastante. Estos Quirón, pues, en distintas casas. Claro que sí. Vamos a comenzar por la casa 1. Ya hablamos de la 8, hablamos de la 12. ¿Qué pasa con Quirón en casa 1? La casa 1 sabemos que es la casa de nuestro yo, ¿verdad? Entonces, Quirón en casa 1 nos muestra una imagen de nosotros mismos que quizás sea engañosa. Entonces, la tarea en esta existencia es reconocernos realmente como somos nosotros mismos. Y aparte de todo eso, también nos muestra qué tantas heridas del niño se están manifestando, de ese niño herido, de esas primeras etapas de la infancia. También en esa casa 1, si hay algunos aspectos hacia la luna o hacia el sol, nos muestra cómo nuestros padres quieren que seamos o cómo la imagen de papá y mamá marcó lo que somos. Entonces la tarea es encontrar mi propia identidad con ese Quirón en casa 1. Claro, se entiende porque es trata de los primeros años de nuestra vida, de 0 a 7 años. Total. Entonces, total. Pues, esa edad es bastante difícil y podía marcar, pues, alguna especie de culpa, ¿no? Porque es la casa del yo. Es un conflicto. Es un conflicto a resolver. Y fíjate otra cosa también con ese Quirón en Aries, también es ese escudo agresivo que yo puedo tener para defenderme de los demás pensando que todos me pueden hacer daño. Eso es... Que Quirón solamente trata de enfermedades físicas, también están enfermedades psicológicas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta con Quirón ahí, porque eso también causa heridas y a veces mucho más fuerte, porque... Fíjate que tú nos enseñabas eso en tus clases. Sí, recuerdo muy bien, allá en San Cristóbal. Sí, señor. De tener este fabuloso grupo, estas mujeres, ¿verdad? Que estuvimos allá y claro que sí. Estudiando y trabajando, y han salido muy buenas alumnas de allí. Qué bueno. Trabajando bueno, dignas de un buen maestro. Gracias. Ahora bien, el Quirón en 2 ya lo conversamos. Quirón en 3, ¿qué heridas me puede ocasionar esto de los hermanos que trata, o la comunicación que trata esta casa, Catherine? Fíjate que ahora que tú dices eso, tuve la oportunidad este año de ver una carta con un Quirón bien interesante en casa 3. Adentrándome en esa consulta, estaba observando que Quirón tenía un aspecto bien importante hacia casa 9. Sí, era allí. Y recuerdo que en ese conversar con esa persona, yo le pregunto, situaciones con hermanos, y me dice, no tengo ninguna situación con hermanos. Yo, ok, ¿y cómo te relacionas con los otros? Me dice, perfecto, mi relación en el trabajo es muy buena, en el colegio fue muy buena, con mis vecinos me llevo muy bien. Y yo decía, ok, pero había ese aspecto que tú dices de esas enfermedades que nosotros podemos activar con un Neptuno bien interesante. Entonces yo le pregunté a ella cómo eran sus sueños o su forma de dormir. Y ella me dice
que definitivamente durante su vida no ha podido dormir muy bien y que además ella siente y tiene problemas de nervios o de situaciones nerviosas en su sistema nervioso. Por eso que tú decías de ese Quirón que se activa con ese Neptuno. Pero además, conversando también, nos dimos cuenta que su único hermano falleció en un accidente de tránsito. Porque allí también estaba Plutón. Entonces, Quirón no estaba trabajando aislado. Había una herida sin sanar. Ella aceptaba la muerte de su hermano, pero cargaba con la responsabilidad y la culpa de ser, que no hubiese sido ella, que por qué no fue ella y su hermano sí. Y además se apartó de toda su familia, decidió vivir fuera de su país natal, lejos de toda su familia y de todo su entorno. Y aun cuando ella dice que acepta la muerte de su hermano, los designios de Dios o del destino, sigue cargando con eso. Entonces, es esa herida que nosotros decimos, no, yo ya lo resolví, yo ya hice cartas álmicas, yo ya hice constelaciones familiares, ya mi terapeuta me dio de alta, pero esa herida se sigue manifestando porque esa carencia o esa necesidad o esa pérdida de Quirón allí te hace ver la vida de otra forma. Es algo, es como esa crucecita que nos toca cargar a cada uno a cuestas. Eso hizo Quirón allí. Si hay heridas con hermanos, si hay situaciones, fíjate que ella me dice, no tengo conflictos con los vecinos, pero no soy amiga de mis vecinos. Entonces, si hay, me aíslo para que no me hagan daño. Entonces, es cuestión de ver cómo ese Quirón trabaja allí. Quirón en una 3 nos hace ser más solitarios, más preventivos del entorno. No entregamos, pero sí corremos a auxiliar a aquel que lo necesita. Eso hace un Quirón en 3. Ahí el equilibrio estaría como dispuesto o se podría manejar en qué tanto yo me permito recibir de los demás y no entregar. También habla mucho de las traiciones, ¿no? Ese Quirón también habla mucho de las traiciones, de cómo yo me siento lastimada o herida por traiciones. En otra oportunidad ocurrió fue que en un Quirón en 3, su hermana lo dejó en la quiebra, pasó todos sus bienes, sus cosas a su hermana y su hermana se quedó con todo. Fíjate eso, con un Quirón en 3. Una herida muy dura, ¿no? Y para toda la vida, ¿no? Pues se trata de la familia. Para toda la vida. Bueno, se para trata toda la vida. De que Quirón tenga más integración para la sanación y saberlo trabajar y ver dónde vienen las cosas. Sí, así es. Ahora, así es, Carlos. Es importante ese Quirón, muy importante si está en casa 4 también, la casa de la relación con nuestros padres también. Sí. ¿Qué podría pasar ahí? Quirón en 4, yo siempre la casa 4 le digo que en ella hay como un antes y un después. O sea, desde mi punto de vista, cada uno de nosotros pues tiene su particularidad para hacer una carta. En cuanto a Quirón en la casa número 4, pues a mí también me habla de esas heridas familiares no resueltas y también de las situaciones inconformes que yo tengo, pero de la oportunidad que me dio a mí la vida para descubrir mi aprendizaje dentro de mi núcleo familiar. Entonces ahí depende mucho de los aspectos que toque Quirón. Sin embargo, también me habla de cómo va a ser mi manejo en mi hogar, en mi estructura familiar. Entonces, ¿qué es la recomendación que yo doy en casa 4? Si Quirón es la herida sin sanar y vengo sin resolver asuntos desde mi núcleo familiar, ¿cómo los voy a detonar en mi núcleo familiar? ¿Cómo voy a hacer eso con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer yo como mamá? ¿O cómo voy a actuar yo ante esa situación? Quirón en casa 4 es una herida también de pertenecer o no pertenecer a tu clan familiar. Y atento también con esos aspectos que pueda tener Quirón con la luna. Esos conflictos que se plantea con la madre o con Saturno o el Sol, ¿no? En este caso con el padre. Importantísimo estas relaciones que pudiese tener uno en esa casa 4 con alguno de los padres, ¿no? Así es. Y sí, porque yo digo que son heridas y las heridas hay que sanarlas lo más antes posible. Mientras más conozcamos dónde está nuestro Quirón, qué aspecto está recibiendo, qué casa está, bajo qué signo está, mucho mejor para nosotros porque vamos a estar prevenidos, ¿verdad? Con una cantidad de cosas claro que sí. nos podían marcar toda la vida. Ahora, Quirón en la casa 5, interesante, los hijos y los romances, ¿no? O la creatividad. ¿Qué pasa con Quirón aquí?
ahí me he encontrado varios Quirón, varias cartas diferentes. En una encontré a Quirón en 5 con un aspecto bien interesante a Venus. La persona de la carta es mujer y siempre tenía conflictos en sus relaciones. Empezar una relación, no duraban las relaciones, venían hombres que le enseñaban a través de sus propias heridas de abandono de padre. Era impresionante. Y Quirón hacía unos aspectos bien interesantes allí con eso, con la inconformidad en el amor. Cuando culpamos a los otros y no nos miramos a nosotros mismos. Ojo, no estoy diciendo que seamos culpables de que algo nos pase, pero sí responsables de que entendamos que las personas que llegan a nuestra vida las atraemos por resonancia, por vibración, para resolver ese asunto sin sanar. Entonces, en el amor o en esas aventuras amorosas podemos salir un poquito lastimados o incluso lastimar a los otros por nuestro comportamiento. En el caso de los hijos, también encontré un caso bien interesante de un hombre. No podía tener bebés. Algo sucedió cuando era pequeño, tuvo justo como que en una clase de deporte, porque era practicante de un deporte desde temprana edad, y en su adolescencia sufre un accidente dentro de su deporte y lo operan. Y definitivamente no podía tener hijos. Y esa era una herida con la que él lidiaba todo el tiempo. Incluso hoy en día sigue trabajando sobre eso, sobre el tema de los hijos. Y cuando somos papás y tenemos a Quirón allí, nuestros hijos son unos grandes maestros. Quizás la aventura de ser papás no sea tan divertida como la de otros papás, pero definitivamente teniendo ese conocimiento podemos crear nuevas estrategias para llevarnos mejor con nuestros hijos. Ese es un Quirón visto por mí en casa 5. No sé tú qué te ha pasado en tus historias con ese Quirón en casa 5. Sí, eso es más básicamente la que he visto. Mis consultantes son heridas en el corazón, ¿no? En las relaciones. El amor. Dice, sobre todo en los primeros tiempos de la adolescencia, ¿verdad? Debutan, pues, en el amor con ya... Los amores que no se olvidan. Que no se olvidan, pero ya traen heridas, ¿eh? Traen complejos, traen culpas, si no son curadas. Bueno. Sí, yo he notado también, Carlos, que Quirón nos muestra mucho el rechazo, ¿no? Sí. Fíjate que tú mismo, desde la enfermedad, desde el comercio, porque Quirón se toma en cuenta, porque fíjate que a través de la mitología, el primero hijo de dioses, segundo, el que aprendió todo, porque tenía la información de todo, matemático, astrólogo, guerrero, sanador, él era todo. Entonces, ¿y cómo pudo resolver su conflicto? Quizás aceptando lo que era, ¿verdad? Desde el abandono, desde la maternidad y la paternidad, y sumado a todo eso, desde que todo lo que conocía lo pudo transmitir y pudo ayudar a otros. Eso es la divinidad en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos como, no un compromiso, pero sí el propósito desde donde estemos y desde el área en donde estemos, donde nos desempeñemos, dejar una semilla, una huellita positiva para poder crear como ese campo de energía que permita que yo evolucione, pero que quienes están a mi alrededor evolucionen también. Para mí eso es Quirón. Un aprendizaje doble. Y en la casa 6, en la casa de Virgo. En la casa 6, en la casa de Virgo. Wow, Quirón en la casa 6 es muy autoexigente. Y además también, al igual que en la 12, eso sí lo aprendí de ti, hay que estar muy pendiente de las enfermedades, porque tanto en la 12 como en la 6, Quirón nos dice, cuidado, no te alarmes, pero cuídate más. Entonces, Quirón allí es la búsqueda insaciable de respuestas, de orden y estructura, de lo que yo me autocritico, de lo que yo me exijo. Entonces, Quirón allí me muestra como la deuda adquirida de ser completamente perfecto para. Entonces quiero ser perfecto y me miro en el espejo y no me siento perfecto, y en mi trabajo no me siento perfecto, y en la calle no me siento perfecta, y con mi relación de pareja no me siento perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Él es totalmente inconforme con lo que eres y haces.
Entonces, y sumado a todo eso, va siempre en la búsqueda de adquirir conocimientos, pero que no los pone en práctica. Entonces se vuelve como el consejero eterno. Soy capaz de darte muchos consejos de luz, pero no los aplico en mi vida. Entonces, eso pasa mucho con un Quirón en casa 6. También la herida que él busca resolver allí o sanar allí es comprenderse y aceptarse desde su conocimiento y desde lo que realmente es. Entonces, en esa búsqueda de perfección, descubrir que somos imperfectamente perfectos. No, y sanar a través del servicio y la ayuda a los demás. Muy, total. Muy propio de Virgo, ¿sí? Así que sana Quirón allí. La casa, nos toca la casa 6, no, 7. La casa de la pareja. La casa del libro. Ahí se complica un poco la cosa. Dice un amiguito de nosotros que en esa casa 7 todo el mundo quiere llegar a las 7. ¿Qué va a pasar con el amor? Que igual me voy a casar, no me voy a casar. Bueno, Quirón en 7. Quirón en 7 representa esa herida a sanar a través del maestro pareja, a través del maestro socio. Es lo que me muestra el otro, que quizás es un reflejo de mí misma o de mí mismo que no puedo entender o no puedo comprender. Yo lo veo en esa casa como el poseer, la necesidad de poseer, de ser aceptado por mi pareja o de ser reconocido por mi pareja o mi sociedad o mi compañero. Entonces, ¿cuál sería allí la solución o la herida que nosotros tenemos que aceptar o dónde tendríamos que trabajar? En nuestras relaciones, en el cómo me relaciono y en el por qué también atraigo situaciones y parejas a mi vida que me dejan lastimada, que me dejan herida. Allí también he notado, y por cierto eso me ha pasado mucho acá desde este lado, en algunas cartas que he revisado, que Quirón en la casa 7 me hace o me lleva quizás a vivir relaciones comprometidas. Estar en una relación en donde puedo ser la esposa engañada, pero también puedo ser la amante. Y desde esa área, cómo resolverlo o cómo dar mi lugar. Se trata más como de amor propio, para poder entender cómo amar a otro. Porque amamos desde querer poseer o querer amar en libertad. Entonces, ahí me parece que en 7 hay conflictos de amor propio y, por supuesto, de amor con el otro. No sé tú qué más quieras allí. ¿Y cómo sanar allí? A través de la reconciliación con la pareja, ¿verdad? No importa que la relación tuvo un desenlace que no te gustó, traumático, pero debe ser una reconciliación para poder sanar. A lo mejor te diga, bueno, no le vas a hablar más, pero por lo menos queda un término, ¿verdad? De comprensión, de perdón, ¿verdad? Y limpio, borrón y cuenta nueva, abrir, cerrar ciclo y abrir un ciclo nuevo, pero a través de la reconciliación, del perdón y de las... Acabas de decir algo bellísimo, de Carlos. ver las necesidades del otro también. ¿Sí? La reconciliación, definitivamente esa es la carta que trabajar allí, la reconciliación, porque es cierto, un Quirón herido en la casa 7 te hace sentir rabia y frustración. Y esa no es la idea es trascender ese sentimiento. ¿Y cómo lo trasciendes? A través de la reconciliación. Y definitivamente perdonar, porque ahora sucede mucho en esta nueva era. Mi amor propio me dice que te deje. Entonces, no se trata de eso, se trata de lo que tú dices, reconciliar, perdonar, darse una oportunidad. Si sabemos que es un conflicto que no podemos resolver, definitivamente apartarnos, pero siempre, como dices tú, desde la reconciliación y el perdón. Dijiste 2 palabras que son claves para sanar a Quirón. Muchas veces sí se quedan entre esa relación amigos, se quedan familiares y lo que es peor algunos se quedan hijos. Entonces tú no puedes estar en esa batalla todo el tiempo, ¿eh? O convenciendo a los hijos que el culpable es la pareja, que no fuiste tú. Culpables son los dos, por Dios. Bueno, entonces hay que sanar esa herida así. Así es. Vamos con Escorpio.
La casa 8. Allí en la casa 8, la casa de Escorpio. Sí, señor. Sí. Yo te decía al inicio del programa que para mí Quirón en 8 habla mucho de la ancestralidad, de los secretos familiares, de nuestra raíz. Pero también habla mucho del manejo del dinero de los demás. Entonces, ¿qué tan comprometido me siento en resolver la vida económica de otros y dejar la mía aparte? Entonces, esa es allí también una tarea. También es muy importante, sabemos que Escorpio es el signo del misterio, entonces de los secretos ocultos, de lo que le decimos, no, mejor no lo veo porque ¿para qué? Entonces, es cuestión, es verlo, pero es verlo desde lo que tú dices, desde esa capacidad que yo tengo ahora en un grado quizás mejor que hace 3 años o que 5 años, porque todos los años nos transformamos, desde el perdón, desde entender y comprender que no todo está bajo mi dominio. Escorpio quiere tener el control de todo. Entonces, Quirón allí quisiera conocerlo todo, saberlo todo, resolverlo todo. Y no poder hacerlo lo frustra. Y si lo frustra, entonces causa heridas de sentir que no es suficiente para no solo resolver el conflicto con los otros, sino consigo mismo y seguir ocultándose y seguir callando lo que necesita hablar y conversar y conocer de la verdad. Eso para mí es un Quirón en la casa 8. También hay algo bien importante que he visto a través de algunas cartas en casa 8, y está muy relacionado con el tema de la muerte, porque bueno, sabemos que esa es la casa 8. Entonces, los duelos, como alguien que parte a través de trascender de este plano a otro, representa una herida sin resolver. Entonces, escuchamos mucho historias como no me pude despedir, estábamos peleados cuando sucedió, no nos dijimos adiós, me siento culpable y responsable por, eso pasa mucho, también lo he visto mucho con Quirón en 8, ese tema de la muerte de alguien querido o de cómo enfrentamos los miedos o los temores a través de los duelos, duelos que no sanan, que no cicatrizan. ¿Y cómo curar eso? A través del reconocimiento de mi lado oscuro, porque lo primero que le dices a Scorpio o a la persona que tenga Quirón en casa 8, tú eres celosa. No, yo no soy celosa. Son ideas tuyas, no reconocen. O no, tú tienes esos pensamientos ahí macabros con la gente. No, yo no tengo esos pensamientos. No. Esa negación. Hay que reconocer el lado oscuro también y trabajarlo. Sí es. Sí. Todos tenemos ese lado oscuro, todos tenemos ese lado oscuro. Me gusta eso del reconocimiento, tenemos que reconocer. Integrarlo, sí, mira, yo tengo mi lado oscuro, pero ¿cómo trabajo yo eso? Eso es lo que tienes que plantearte, todo lo tenemos, nadie está excepto esto, y nadie puede decir, no, yo no, conmigo no, yo no soy así, son ideas tuyas. Pero sí pasa muchísimo. Vamos con un Sagitario, entonces, optimista sagitariano, es un poquito más difícil trabajar con Sagitario y con Quirón. ¿Qué le puede decir a Quirón? Sí, porque pasa mucho en eso, en lo que tú dices, el reconocimiento. Quirón en la casa de Sagitario, en la casa 9, nos dice mucho como, no mires la herida, pásalo. Entonces llega un momento en el que no puedes más y te aíslas. Es increíble que pensemos que un Quirón en la casa de Sagitario pudiera volverte no tan optimista. Y entonces, como no lo viste, no lo reconociste a tiempo, te hace aislarte de todo y de todos. ¿Dónde pueden estar esas heridas sin resolver o sin sanar? Lo he visto también y lo he notado en personas que no culminan sus carreras profesionales o que cambian. Les queda esa espinita, esa herida. Mira, mis amigos se graduaron, mis hermanos se graduaron, ¿y por qué yo no me puedo graduar? Y entonces empieza con una justificación, ¿no? No, porque conmigo a mí no me ayudaron, mis padres no me ayudaron, yo tuve que casarme, tuve que mantener a los hijos. Entonces siempre hay como que si no es escuela de noche, o si no hay nada de esto. Mira, yo tuve que estudiar de noche. Y eso fue para mí difícil, tener una esposa, mantener los hijos, tal qué sé yo, y mi carrera a la mitad. Yo tuve que agarrar de noche y fejarme duro. Después del trabajo, que muchas veces me tenía que quedar trabajando sobre tiempo, agarrar los libros y directo a estudiar, ¿no? Y sacar carrera, ¿no? Entonces, es difícil, pero no hay una... Es difícil. Hay que curar eso, no quedarse con esa herida de que no fui profesional porque le eché la culpa a otros.
Así es, así es. Ahora, ¿cómo Así es, sanar allí? definitivamente eso. Seguramente es reintegrar o de repente una reprogramación mental para curar eso. Total. ¿Sí? Saber que eres exitoso, y no nunca, en eso que no que fue, nunca sino en lo que estás haciendo ahora. Claro, tú puedes curar esa herida en cualquier momento, porque hasta por internet puedes estudiar, ¿verdad? No Correcto. hay justificación. Entonces, reprográmate mentalmente para que cures esa herida con ese tirón en casa. Fíjate lo que tú dices ahí. Quirón es muy víctima, pero también es el sanador. Entonces, él es los extremos de las dos cosas. Sí. Si quieres sanar y quieres resolver, lo vas a lograr, pero si no, te vas a quedar siempre en la víctima. Sagitario siempre le da una vuelta a todo. Ahí es que hay que tratar ese Sí, aceptar les cuesta mucho. Sí. Aceptar, ajá, a ti te tocó más fácil. Ellos siempre van a decir eso. La casa 10, que es la casa de los capricornianos. ¿Qué pasa con el Quirón en casa 10? Quirón en casa 10 con Capricornio. A ver, en Quirón en la casa 10. Quirón en la casa 10 definitivamente nos viene a enseñar sobre el esfuerzo y el sacrificio hacia todo lo que nosotros estemos haciendo. No solo en el ámbito laboral o en el ámbito económico, es más hacia todo. Quirón en Capricornio nos puede hacer sentir que nuestra vida siempre está en contra o que incluso podemos tener comportamientos dañinos con nosotros mismos, porque siempre estamos buscando un fin con un propósito y es necesario conocer la realidad. Entonces, para un Quirón en la casa de Capricornio es más como Santo Tomás, ver para creer. Entonces, la magia, no. Los problemas que se resuelven así, no. Entonces, se niegan a conseguir las respuestas que les facilitan la vida, porque prefieren vivir desde el sacrificio, desde su realidad, y quieren llevar a todos a su realidad sin permitir ver que hay otras realidades. ¿Cómo sanar Quirón allí? Entender que la vida no es solo sacrificio, pero más allá de eso, entender que aún donde se encuentran pueden renovarse constantemente y que el cambio para una persona herida que se encuentre con ese Quirón allí en esa casa es simplemente renovar su fe, recobrar su fe, entender que existe algo divino, superior, que te apoya, aprender a pedir ayuda, que no estás solo. Eso allí. No, y trabajar el autoritarismo hacia la sociedad, que es muy autoritario, que es muy estructurado, muy disciplinado, ¿no? Mucho. Entonces te digo que tenga un poquito más de flexibilidad y tratar de curar esa herida que le puede causar el no poder dominar a los demás. Ay, eso me encanta que lo voy a copiar, Carlos, eso de ser flexible, de amar, de perdonar, de reconocer que tengo luz y tengo sombra, claro. Esto está hermoso. Si reconocemos una herida, tenemos que buscar el contra, cómo curar, que es lo importante, por el reconocimiento, sí, hay que hacerlo porque está allí, pero cómo ayudar, cómo curar. Eso lo trabaja mucho en el coaching astrológico, ¿no? Vamos con el Acuario, la gente de Acuario, ese es mi signo, ¿no? Vamos a que si está Quirón allí. Quirón allí en Acuario. Bueno. 11. De los amigos, de las ayudas. Es ese de sacrificarme por los otros. ¿Qué tanto me sacrifico por los otros? ¿Qué tanto entrego a los otros? ¿Qué tanto mis ideas son las únicas que existen? Quirón allí viene a enseñarte que no se trata de ser totalmente individual, que el trabajo en equipo es necesario, que el valor a los otros es necesario y que el poder de transformación solo se da a través de tu núcleo, a través de tu comunidad, de tu gente, de lo que te rodea. Y también Quirón allí en Acuario nos viene a mostrar que tanto yo soy inconforme o inestable con lo que es sólido, porque como me abruma estar solo en un solo sitio, hacer una sola cosa, amar una sola cosa, siempre voy a querer ir más allá, y puedo considerar todo lo que me rodea como atadura, como algo que me ata, que no me deja avanzar. Entonces,
es aprender a mantener como el equilibrio entre lo que posees y hacia dónde quieres ir. Quirón viene a mostrarte mucho eso, mucho desde el liderazgo, el poder de liderazgo que tienes y cómo a veces lo reprimes, no por miedo a avanzar, sino por miedo a perder tu solidez. En eso, Quirón allí viene a decirte, eres un líder innato, utiliza ese liderazgo para transformar tus masas, pero no te conformes nunca donde estás. Entonces, Quirón es la lucha entre ese acuariano que quiere y grita libertad, pero el que también quiere estabilidad. El hogar, la familia, la casita, los perritos, por decirte algo, pero también el viajar por el mundo, el conocer otras personas, el conocer otras culturas, el llevar mi voz hacia otro lugar. Entonces, entre esas dos cosas se siente frustrado. No, un Quirón allí. ¿Y cómo sanar? Yo diría a través de el conocimiento, reconocimiento de las necesidades de los demás. ¿Verdad? Es la forma de sanar y sería un buen político, ¿verdad? Alguien que tenga Quirón sí. en sí. Sí, porque a través de su propia herida sanaría muchas cosas. Claro. Sí, totalmente, totalmente. Para la casa 12, la casa de Piscis, Quirón en Piscis. Ay, ay. Wow, Quirón en Piscis. Bueno, Quirón en la casa 12. Quirón en la casa 12 nos enseña muchas cosas. También nos enseña, y si no es así, por favor me corriges, mucho de nuestro proyecto sentido, del momento en el que fuimos concebidos, de que nuestra mamá nos tenía en su útero y cómo recibimos información de nuestro entorno allí. Ya por ahí hay un peso de karma, también dicen por ahí, ¿no? Que Quirón allí pues ya trae una información y quiere cómo sanar, no solo a sí mismo, sino también a quienes estaban a su alrededor en ese momento que fue concebido. Otra de las cosas allí es entender y comprender que hay personas en la vida que se presentan para mostrarte no solo ese dolor emocional o ese abandono, porque pudiéramos estar hablando de una herida emocional en la 12 que está muy en lo profundo y que nos puede llevar mucho tiempo resolver, porque no es tan visible ante nuestros ojos. Habla mucho de ayudarnos a nosotros mismos, pero también ayudar a los demás. Y también de ese lado místico que tenemos, religioso o espiritual, que también reprimimos, que tanto estamos trabajando a la sombra de otros y cómo es que nosotros podemos salir hacia la luz sin opacar también a los demás. Vienes a trabajar desde lo social, desde lo que tú decías también con Acuario, desde cómo apoyarse en equipo, pero también a entenderse en sus soledades. A mí, lo hablamos en un principio, a mí Quirón en 12 me parece un tema que tiene tela para cortar y que, bueno, es importante resolver allí. Esa herida es profunda, muy profunda y habla mucho de la mente, también dependiendo de los aspectos en los que esté, de ese grado emocional tuyo, de esos conflictos emocionales que posees. Tiene muchas cositas. Si tiene un aspecto importante con tu sol de nacimiento, esa herida con papá o la muerte de papá o el abandono de papá, en fin, muchas cosas. Allí hay muchas cosas en esa 12. Pero básicamente lo importante es entender tu conexión espiritual. Tú lo has dicho. ¿Y cómo curar allí? Integrar la vida espiritual a lo cotidiano. ¿Eh? Y expresarse. Totalmente. Bueno, esa es la fuerza. Sí, porque a ellos les gusta mucho aprender velitas, estas cosas, tal y qué sé yo, pero integra también eso, porque si la quiero allí, algo está pasando con esa vida. Ahora bien, te aíslas, ¿no? Te aíslas mucho con ese Quirón ahí. Entonces, la vida cotidiana es la vida cotidiana. Hay que prestarle también atención, no todo el tiempo va a estar así como que. Claro, sí, total. En cuerpo y alma. Así es, así es. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Katherine, ha sido una excelente exposición la que has hecho con este Quirón en la casa. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho, lo va a aprender, va a tener un aprendizaje un poquito más de esto. Y bueno, mira, si alguien quisiera comunicarse contigo, Katherine, yo sé que estás ahorita en Miami, vives en San Cristóbal, Venezuela, pero tenemos la internet, tenemos los teléfonos inteligentes. Claro que sí. ¿Cómo puede la gente comunicarse contigo, Katherine, para tus cursos, tus talleres, tus consultas? Claro que sí. Primero, Carlos, agradecerte a la divinidad por ponerte en mi camino, porque definitivamente
esto de la astrología es algo que yo amo y que pusiste en mi camino también a otros maestros, compañeros de trabajo tuyos, colegas, que definitivamente me han mostrado la astrología desde todos los puntos de vista, desde la tradicional, la moderna, el coaching astrológico, desde la predictiva, la matemática, todo. De verdad que ha sido una aventura maravillosa conocer el mundo y certificarlo y tenerlo en mis manos. Eso primero, a ti y a todo tu equipo, muchísimas gracias por eso. Y segundo, antes de dar dónde me pueden conseguir, este Quirón en Aries que está en tránsito, por cierto lo tenía aquí que quería decirlo, desde el 17 de abril del 2018 hasta el 14 de abril del 2027, y que se encuentra allí en Aries, muy importante trabajar nuestras heridas de niños, nuestra niña herida, nuestro niño herido, nuestros complejos y nuestras inferioridades que solo están aquí, no aquí porque el corazón y el alma es completamente pura. Y también desde el punto en el que nosotros somos o hacemos pataletas para llamar la atención o queremos ser atendidos o queremos ser reconocidos. El trabajo. Tienes un certificado también de la FEBA, ¿no? Como sí, claro que sí. Internacional. ¿Ya sí, has servido allá en Estados Unidos? Sí, por supuesto que sí. Allá lo piden. Claro que sí. A cualquier lado que vayas a trabajar te piden un certificado internacional. Internacional. Y todo eso lo tengo de la FEBA. Ese certificado, el certificado también de que me encanta y quiero retomar también las clases de Feng Shui, el de los sueños, de verdad que todo. La FEBA tiene buenas relaciones internacionales y no solo aquí en Estados Unidos, yo también lo utilicé en Colombia. Así que me ha servido muchísimo. Me gusta eso, sí. Ahora dime, sí, entonces, ¿dónde la gente se puede comunicar contigo? Ajá, www.astrologiaalmavidacg.com.ce. Mi Instagram es astrologiaalmavidacg y mi número de teléfono en Venezuela 0414-707-2421 y aquí en Miami, en Estados Unidos, me pueden conseguir con el 786-695-4333. Ok, ha sido entonces un placer, te digo nuevamente, haber conversado con esta excelente astróloga, ¿no? Que aprendió de a poquito, fue aprendiendo y fortaleciendo estos conocimientos. Y mira tú, ya los pone a práctica en todos sentidos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Contigo. Y de ustedes, amigos, me despido hasta el próximo programa de Energías del Universo TV con Carlos Dunn desde Caracas, Venezuela, para el mundo. Si quieres comunicarte con el canal, puedes escribir a nuevouniverso@gmail.com. Recuerda darle like, recomendar este video y tu sugerencia o cualquier conversación que puedas tener con nosotros a través de la mensajería de texto, la caja de texto que está abajo. Eso está habilitado para todos ustedes. Se les quiere un montón, cuídense mucho y pásenla bien. Chao, chao. Chao, chao.